El 16 de febrero de 1987, en Israel, comenzó el juicio contra Iván Demjanjuk, también conocido como Iván el Terrible, quien fue deportado desde Estados Unidos y acusado de crímenes contra la humanidad en el campo de exterminio de Treblinka. John Demjanjuk nació como Iván Nikolayovich Demjanjuk, pero fue más conocido como Iván el Terrible. Finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1952, Iván Demjanjuk emigró a los Estados Unidos, donde obtendría la ciudadanía en 1958, cambiando su nombre a John. Se radicó en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, donde ingresó a trabajar como operario en la fábrica de automóviles Ford. Allí vivía con su esposa, y rodeado de sus hijos y nietos. En 1975, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a investigarlo, al aparecer vinculado al campo de exterminio de Sobibor. Durante la investigación, algunos sobrevivientes del Holocausto lo reconocieron en unas fotos, como guardia en Treblinka, cerca de las cámaras de gas. Con base en esas declaraciones preliminares, en 1977 el Departamento de Justicia inició un proceso en su contra para revocar su ciudadanía. En 1979, la recién creada Oficina de Investigaciones Especiales, del Departamento de Justicia, asumió la fiscalía del caso. En 1981, la investigación administrativa sobre Demjanjuk fue elevada a juicio, ante el Tribunal Federal de Distrito de Cleveland. El 23 de junio de 1981, se le retiró la ciudadanía estadounidense, debido a que el acusado había tergiversado materialmente su solicitud de visa. Había omitido revelar su servicio en las SS alemanas, en los campos de prisioneros de Trauniki y Treblinka en 1942 a 43. Simultáneamente, al revelarse que Demjanjuk estaba relacionado con el Holocausto, el Estado de Israel solicitó en 1981 su extradición, para afrontar un juicio por asesinato, amparándose en la ley para el castigo de los nazis y sus colaboradores. Fue acusado de ser la persona conocida como Iván el Terrible, un guardia ucraniano que estaba a cargo de la cámara de gas del campo de exterminio de Treblinka, en Polonia. Los sobrevivientes del campo lo habían señalado especialmente por el sadismo y la crueldad con que trataba a los prisioneros. La justicia estadounidense tardó 4 años en tratar el caso, pero fue deportado a Israel, el 28 de febrero de 1986. En Israel, fue sometido a un resonante juicio que se inició en Jerusalén, el 16 de febrero de 1987. Demjanjuk negó en todo momento ser la persona llamada Iván el Terrible. El 18 de abril de 1988 fue encontrado culpable de todos los cargos que se le imputaban, y una semana después fue sentenciado a la pena de muerte por horca, siendo la sentencia apelada. El 29 de julio de 1993, 5 jueces de la Corte Suprema de Israel revocaron por unanimidad la pena de muerte y declararon la absolución, aplicando el beneficio de la duda. En 1993, Demjanjuk fue liberado de prisión en Israel, y reclamó su derecho a volver a vivir en Estados Unidos, y recuperar la ciudadanía estadounidense. El 20 de febrero de 1998, el Tribunal de Distrito de Cleveland le devolvió la ciudadanía estadounidense. En diciembre de 2005, el Tribunal de Inmigración ordenó su deportación a Ucrania, donde había nacido. La decisión fue apelada, pero en mayo de 2008, la Corte Suprema rechazó la apelación, cerrando el proceso. Simultáneamente Alemania pidió su extradición para enjuiciarlo como cómplice de asesinato, mientras se desempeñaba como guardia en el campo de exterminio de Sobibor. En marzo de 2009, se acordaron los términos para su extradición desde Estados Unidos hacia Alemania. El 14 de abril de 2009, agentes de inmigración estadounidenses sacaron a Demjanjuk de su residencia para ser posteriormente deportado. Ese mismo día, un hijo de Demjanjuk presentó una moción en el Sexto Circuito de la Corte de Apelación de Estados Unidos, pidiendo que se detuviera la deportación, lo que le fue concedido, pero pocos días después, el gobierno de Estados Unidos argumentó que la Corte de Apelaciones no tenía jurisdicción, clausurando el proceso. El 12 de mayo de 2009 Demjanjuk fue remitido a Alemania, donde las autoridades lo recluyeron en la prisión Stadelheim, en Múnich. En noviembre de 2009 comenzó el juicio, donde fue acusado de ser cómplice de 28.060 asesinatos en Sobibor. Luego de 16 meses, el juicio finalizó el 12 de mayo de 2011, cuando Demjanjuk fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión. La sentencia fue apelada y Demjanjuk quedó en libertad, muriendo al año siguiente en un asilo de ancianos alemán. Su culpabilidad no pudo ser jurídicamente demostrada. El 16 de febrero de 1998, en el estado de São Paulo, Brasil, asesinan a Bendita Machado Felicio, líder del movimiento de los Sin Tierra. El MST es un movimiento político-social brasileño de inspiración marxista, que lucha por la reforma agraria y la justicia social. Se originó en la oposición al modelo de reforma agraria,
impuesto por el régimen militar, principalmente en los años 1970, que priorizaba la colonización de tierras en regiones remotas, con los objetivos de exportar los excedentes poblacionales y de la integración estratégica. Contrariamente a este modelo, el MST busca fundamentalmente la redistribución de las tierras improductivas. El grupo se encuentra entre los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica, contando entre sus miembros a 1,5 millones de campesinos sin tierra. El 26 de enero de 2013, fue asesinado otro de sus líderes, Cícero Guedes dos Santos. Desde la creación del movimiento en 1985, 1.722 militantes fueron asesinados. El MST nace como producto de la conjunción de distintos factores socioeconómicos, consecuentes del periodo de 1970 a 1985. El proceso de concentración de grandes extensiones de tierra, latifundios, en propiedad de pequeños grupos de la sociedad, fomentó en Brasil, gran aumento y empobrecimiento, de los pequeños campesinos. El proceso de transición conservadora de la dictadura militar, animó a los campesinos a organizarse. Se decide fundar el MST a nivel nacional, en un congreso celebrado en enero de 1985, en la ciudad de Curitiba, donde participaron más de 1.500 delegados de todo el país. El MST tiene como objetivo organizarse por comisiones de campesinos tales como las comisiones de bases, comisiones municipales, comisiones estatales, y la Comisión Coordinadora Nacional. Las comisiones son también una forma de organización al interior de los asentamientos y campamentos. En el MST no hay funciones de presidente, secretario y tesorero. El órgano máximo es el Congreso Nacional, celebrado cada 5 años. Cada año se celebran encuentros nacionales, y por estados. También existen comisiones ejecutivas nacionales y por estados. En la administración, hay una Secretaría Nacional, estatales y gubernamentales. La Constitución brasileña explicita, en su artículo 5, sección 23, que toda propiedad ha de cumplir una función social. En el artículo 184, se expone, es competencia de la Unión, expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, el inmueble rural que no está cumpliendo su función social. Complementado con el artículo 185, que expone, no son susceptibles de expropiación para fines de reforma agraria, la pequeña y media propiedad rural, así definida en ley. Aquí surge el problema de interpretación acerca de qué es la propiedad productiva. Así, el MST reclama que hacen falta leyes complementarias, que definan lo que es propiedad productiva, denominación no definida en la Constitución. En los años que ha durado el conflicto de la reforma agraria en Brasil, la violencia ha sido una ocurrencia presente. Uno de los ejemplos más notables, es la masacre de Eldorado do Carajás de 1996, donde murieron en el acto 19 campesinos del MST, ametrallados por la policía militar. Aproximadamente 1.500 campesinos cortaban el tránsito en la ruta, mientras la policía militar fue enviada a desalojarlos. Según campesinos del MST, la policía llegó arrojando bombas de gases lacrimógenos, a lo que los primeros respondieron con palos y piedras. Luego de esto, la policía disparó. El 16 de febrero de 2004, se descubre la galaxia más lejana hasta el momento, ubicada a unos 13.000 millones de años luz de distancia. Para hacernos una idea, un año luz son aproximadamente 9 billones de kilómetros. Se ha estimado que este objeto está a una distancia de 13.000 millones de años luz. Se calcula que esta galaxia fue detectada cuando tenía 750 millones de años, después del Big Bang. La luz de esta galaxia tardó poco más de 13.000 millones de años para llegar a la Tierra. Este descubrimiento fue hecho mediante el telescopio espacial Hubble, gracias a la excepcional resolución de la cámara de visión avanzada instalada en la última misión de mantenimiento del Hubble. Después fue confirmada su existencia por los telescopios gemelos del observatorio Keck, en Mauna Kea, Hawái. Esta galaxia está localizada en el cúmulo cercano de galaxias conocido como Abell 2218. Este cúmulo es tan masivo, que la luz proveniente de objetos lejanos que atraviesa el cúmulo es amplificada y torcida de tal forma que funciona como lentes gravitacionales, permitiendo a los astrónomos ver objetos muy débiles y lejanos, que de otra forma no se podrían observar. La galaxia recién descubierta es extremadamente débil, y está tan lejos que su luz visible se ha extendido hacia el infrarrojo, haciendo las observaciones particularmente difíciles. Los análisis de una secuencia de imágenes del telescopio espacial Hubble indican que el objeto tiene un corrimiento al rojo entre 6.6 y 7.1, lo que lo hace el objeto más lejano conocido. El corrimiento al rojo es una medida de cuánta de la longitud de onda de la luz está corrida hacia longitudes más grandes. A mayor corrimiento de la longitud de onda hacia las regiones rojas del espectro electromagnético, mayor es la distancia a la que se encuentra dicho objeto. También se sabe que esta galaxia es muy pequeña, de solamente unos 2.000 años luz.
Por ejemplo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia que tiene un diámetro superior a 100.000 años luz, o sea, 1 trillón de kilómetros. Los científicos presentaron su descubrimiento como una prueba más de la gran utilidad del telescopio Hubble. Han hecho un llamamiento a la NASA para que reconsidere su decisión de jubilar al telescopio espacial. Sin este telescopio, no habrían sido posibles los descubrimientos de este objeto, y de muchos otros. El 16 de febrero de 2005, entra en vigor el Protocolo de Kioto. Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. Este documento comprometió a los países industrializados signatarios a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estructurado en función de los principios de la Convención, el protocolo establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países y la Unión Europea, que en 1997 eran los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de gases en la atmósfera. El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 los estados que lo habían ratificado. En el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5% de las emisiones de estos gases en 2008 a 2012, en comparación con las emisiones de 1990. No obstante, el periodo de compromiso del protocolo se amplió hasta el 2020. El protocolo ha impulsado a varios gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus compromisos. También a las empresas a tener en cuenta el medio ambiente, a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la creación de los bonos de carbono. Los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y los otros 3 son tipos de gases industriales fluorados, los cuales son los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, y el hexafluoruro de azufre. El protocolo de Kioto no ha logrado detener el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El 16 de febrero de 2005, científicos datan los restos más antiguos del Homo sapiens, en 200.000 años. El Homo sapiens, comúnmente llamado ser humano, es una especie del orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos. El conjunto de personas, o el género humano, también se conoce con la denominación genérica de humanos y humanidad. Los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender, utilizar estructuras lingüísticas complejas, adquirir y mejorar sus habilidades lógicas, matemáticas, de escritura, musicales, entre otras. Los seres humanos son animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Se considera Homo sapiens de manera indiscutible a los que poseen las características anatómicas de las poblaciones humanas actuales. Los restos más antiguos atribuidos a Homo sapiens, datados en 315.000 años, se encontraron en Marruecos. Las evidencias más antiguas de comportamiento moderno, en Sudáfrica, con 165.000 años de antigüedad. Pertenece al género Homo, que fue más diversificado, y durante el último 1,5 millones de años, incluía a otras especies ya extintas. Desde la extinción de Homo neanderthalensis, hace 28.000 años, es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. Filosóficamente, el ser humano se ha definido y redefinido a sí mismo de numerosas maneras a través de la historia, otorgándose de esta manera un propósito positivo o negativo, respecto de su propia existencia. Los seres humanos tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado. Saben que tienen el poder de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función de esta capacidad, han creado diversos códigos morales y dogmas orientados directamente al manejo de estas capacidades. Además, pueden ser conscientes de responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza, así como de otros seres humanos. En la actualidad, aproximadamente 8.000 millones de seres humanos habitan la Tierra. Se esperan 10.000 millones de habitantes en el año 2045, 20.000 millones de habitantes en el año 2096, 30.000 millones de habitantes en el año 2376, 40.000 millones de habitantes en el año 3091. 50.000 millones de habitantes en el año 5810, 60.000 millones de habitantes en el año 9690, 70.000 millones de habitantes en el año 78.600, 80.000 millones de habitantes en el año 696.000.